Como decía, hermanos, estamos viendo un estudio de 6 sesiones de la manera como nosotros podemos construir nuestra vida usando la palabra del Señor. La palabra del Señor primordialmente dada a través de la Biblia. Hemos visto cómo es que en primer lugar necesitamos la palabra de Dios y que la palabra de Dios, si bien es cierto, ¿verdad? Fue escrita por 40 escritores bíblicos por un lapso de 1000 años. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él a través del Espíritu Santo. Y de la misma manera como nosotros escuchamos la palabra de Dios, también debemos estudiarla. ¿Qué significa que nosotros debemos estudiarla? ¿Por qué es importante que nosotros la estudiemos, hermanos? En primer lugar, nos dice Pablo, diciéndole a Timoteo, que un obrero aprobado delante de Dios estudia diligentemente la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Para qué estudia diligentemente la palabra del Señor? Porque nosotros somos siervos del Señor. Y como siervos del Señor, debemos usar bien la palabra de verdad, con la esperanza de aquella persona que no lee la palabra de Dios, tenga la esperanza de que pueda escuchar el mensaje del Evangelio. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver otro aspecto de la palabra de Dios, cómo es que debemos meditar en su palabra, en la manera como nosotros construimos nuestras vidas usando su palabra, es que nosotros debamos meditar en ella. Y vamos a aprender aquí, Dios mediante, lo que significa la meditación desde el punto de vista bíblico. Es el libro de Salmos. El libro de Salmos y particularmente el Salmos número 1. El Salmo 1 que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a mirar, delinea dos maneras de vivir. Una manera de vivir es como viven los justos y la otra es como aquellos que rechazan la palabra de Dios viven y creen vivir de la manera como ellos viven. Bendito Padre amado, gracias Señor por este día. Gracias mi Señor por los tiempos, mi Señor, que tú brindas las estaciones, los cambios de estaciones. De tal manera, Señor, que tú nos dices, Padre amado, de que aunque las estaciones cambian, Señor, tú nunca cambias, Padre amado. Tus bendiciones son eternas para siempre, Señor, y te damos gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Perdónanos, mi Señor, por ser inconstantes en nuestro camino a ti, Señor, y ayúdanos, mi Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos meditar en ella, Padre amado, y nosotros de esa manera poder obedecerla. También nosotros también te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre amado, de que alguien, Señor, que no tiene la oportunidad o no tiene el deseo de abrir tu palabra, Señor, que vea en nosotros, mi Señor, la manera como tú nos bendices, Padre amado, no porque seamos buenos, Señor, sino porque tú eres tu gracia, mi Señor, y tu misericordia siempre se derrama por cada uno de tus hijos, Padre amado, aún en medio de circunstancias que podamos estar pasando. Gracias, Señor, por darnos esta capacidad de apreciar tu palabra, mi Señor, y ayúdanos, Padre amado, de poder grabarla en nuestros corazones, no solamente en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, mi Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vayamos a los 3 primeros versículos del Salmos número 1, por favor. La palabra bienaventurado aquí en esta versión, ¿verdad? Reina Valera, significa feliz, significa dichoso. Bendecido. Bendecido, también, muchas gracias, hermana. La palabra feliz, ¿verdad? En las Escrituras a menudo se equipara con la palabra bienaventurado, dichoso. Desde la perspectiva de Dios, la máxima felicidad o la felicidad absoluta es cuando nosotros nos deleitamos en su ley, como dice el versículo 2. Pero llegando a esta traducción, ¿verdad? La traducción más adecuada o actualizada de bienaventurados sería dichoso o feliz. Feliz es aquel, ¿verdad? O aquella persona, aquel varón. Y aquí vamos a ver 3 aspectos desde el punto de vista negativo, lo que no hace esta persona que es bendecida por Dios. En primer lugar, dice que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Nótese la secuencia, hermanos. Primero dice, ¿verdad? No anduvo. Luego dice, no se paró en camino de pecadores. Y luego al final dice,
no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué significa escarnecedores? Burlones, alguien que se burla. Eso es lo que significa escarnecedores. Estos tres términos diferentes, malvados, pecadores, burladores, es para describir las ideologías y también los comportamientos del mundo. La influencia, puesto que la influencia del mundo, hermanos, es muy persuasiva, siempre tienden a nosotros a apelar a lo que nos gusta, a lo que nos conviene, o lo que pensamos que nos conviene, ¿verdad? Pero fácilmente podríamos buscar la felicidad fuera de la palabra de Dios, pero no podemos encontrarla allí. Aquí, como dice este salmo, la verdadera felicidad, es decir, la bendición de Dios, como usted lo dijo, hermana, la bendición de Dios viene cuando una persona se deleita, como dice en el versículo 2, cuando una persona se deleita en la palabra de Dios y, a su vez, medita en su ley de día y de noche. En la palabra hebrea por ley, aquí, ¿verdad? En este libro de Salmos, es que se refiere a la Torá, que significa instrucción, que significa ley. Es un sinónimo de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y la palabra meditar también significa mucho más que leer. La palabra meditar significa mucho más que estudiar, porque eso ya lo hemos visto en sesiones, en las 2 sesiones anteriores. Pero en todo caso, ¿qué nos puede venir a la mente cuando escuchamos la palabra meditar? Estar pensando en ella. Pues en todo el tiempo. Sí. De día y de noche, dice. Amén. La meditación bíblica, en todo caso, busca llenar tu mente con la verdad de Dios. Y la palabra hebrea para meditar, o sea, desde el punto de vista bíblico, si lo traducimos de manera literaria, significa rumiar. Repetir lo mismo. Así es, hermano. O sea que como las vacas comen, ¿verdad?, el pasto, es básicamente murmurar esas palabras. Así como ustedes mencionaron, hermana, pensar, meditar, pensar en las palabras de Dios. Y dice también de día y de noche, según Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la misma promesa que nosotros encontramos en el libro de Salmos. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 3? Aquel varón que es justo, ¿verdad? Y que su deleite es en la palabra del Señor y que medita en día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así es como termina esta parte del versículo 3. Eso es básicamente lo mismo que Dios le dice a Josué en este aspecto de Josué capítulo 1, versículo 8. La meditación bíblica también implica, pues, hablarte a ti mismo de manera audible. Debido a que la ley de Jehová está en su delicia, este hombre, esta persona, es una ilustración perfecta de la bendición de Dios. Esa persona es, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua y puede producir su fruto en su tiempo. Es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque todo lo que hace prospera. Vamos rápidamente entonces a los 3 siguientes versículos del Salmo número 1, del 4 al 6, por favor. Dice aquí que aquellos que meditan en la palabra de Dios son bendecidos porque enfocarse en su verdad les permite obedecerla y vivir una vida recta. Eso es lo que hemos visto en los 3 primeros versículos. Y aquí ahora el salmista pasó a contrastar a los que son los malvados, mas no así los malos, dice, ¿verdad? Como les digo, hermana, no así los malos. Reescribe aquí a los malos, aquellos que ni se deleitan en la verdad de la palabra de Dios, ni peor aún intentan obedecerla. El salmista comparó a los malvados con la parte inútil del grano que arrebata el viento, dice, porque son como paja que arrastra el viento, el tamo, ¿verdad? Esa es la pajilla o los residuos que se sale, ¿verdad? Cuando usted
del trigo. Del trigo. Aquí describe a aquellos malos como paja arrastrada por el viento, porque en primer lugar no podrán mantenerse en pie, dice, ¿verdad? No se levantarán los malos. Y cuando Dios los llame para enfrentar el juicio, y dice que también ellos serán eternamente separados de la congregación de los justos. Y aquí los eruditos difieren en cuanto a lo que es lo que significa aquí en el juicio. El versículo 5 se refiere al juicio. ¿A qué se refiere, verdad? El juicio de Dios se refiere al juicio del final de los tiempos, o se refiere a un juicio que siempre constantemente pueden los injustos estar pasando. Como quiera, hermanos, como se pueda determinar esto, es algo sencillo lo que podemos decir aquí. Dios vela por los que andan conforme a su palabra y juzga a los que no hacen. El versículo 6, la primera parte, que es lo que nos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Aquí vemos, hermanos, que hay dos razones por la que el hombre del versículo 1 es bendecido y está firmemente enraizado y florece como un árbol bien regado. La primera razón, lo que vimos en los 3 primeros versículos, la primera razón es que ha elegido deleitarse en la instrucción del Señor y meditar en su revelación escrita, que es la palabra. La segunda razón la vemos aquí, hermanos. Dice que la felicidad de este hombre se expresa en este versículo porque el Señor vela por su vida. La implicación aquí es de que Dios vela por los suyos, es el que Él sabe quiénes le pertenecen. Eso lo hemos visto en la sesión anterior también, hermanos. En el Salmos 37, versículo 18 al 19, podemos leer así: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo que aprendimos en la sesión anterior, dice esto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso lo aprendimos en la sesión número 3. Sin embargo, debido a que los malvados han escogido el camino del mundo y han rechazado el camino de Dios, eso conducirá a su destrucción. La senda de los malos lleva a la perdición. Así que, hermanos, para nosotros que somos ahora hijos de Dios, solamente hay dos opciones aquí, ¿verdad? Construir nuestras vidas sobre la verdad de las Escrituras, o seguir los valores de un mundo perdido, de un mundo pecaminoso. ¿Cuál es la opción que vamos a elegir o que ya hemos elegido? No debemos desviarnos, ¿verdad, hermanos, hermanas? Si bien es cierto, ya hemos hecho nuestra elección sobre qué base nosotros vamos a edificar nuestras vidas, que no abandonemos de esa elección que hemos hecho, hermanos. Siempre estemos apegados del Señor, buscando su palabra, buscando a Él en oración, buscándole a Él en comunión con el resto de los hermanos, y así de esa manera construyendo nuestras vidas en Él. ¿Qué le parece si le hago un experimento? Ok, esto es para no causar daño cerebral permanente, ¿okay? Esta canción es muy pegajosa, hermanos, hermanas. Hermanos, esta canción es tan pegajosa que se queda grabada en nuestros cerebros por mucho tiempo, y que durante todo el día, si nosotros escuchamos esta canción todo el día, hasta nos puede, en cierta hablando de broma, ¿verdad?, causar daño permanente al cerebro, porque no hay otra cosa que vamos a pensar en esta canción. Desde el punto de vista científico, se le llama earworms, o gusanos auditivos. Es un término que se utiliza, ¿verdad?, para describir a esas melodías o catchy songs que se meten en nuestro cerebro y que son muy difíciles de sacarlos. Cuán difícil es a veces, hermanos, que si nosotros ahora hablamos en la vida práctica, en la vida real, cuántas veces a nosotros nos gusta escuchar el ruido del mundo y prácticamente nos sentimos tranquilos
y confortables escuchando los ruidos del mundo y hasta no nos damos cuenta que estamos atentos más al ruido del mundo que a la palabra del Señor. ¿Para qué hemos hecho este experimento? Es para darnos cuenta de qué tan despreocupados podemos estar. Dicen los estudiosos que la manera como podemos sacar esas canciones pegajosas de la mente es también sacando otro tipo de canción que pueda ser más fácil de que nosotros podemos digerir. En este caso es que la palabra de Dios también la podemos usar así, de esa manera. Las Escrituras nos dicen en primer lugar que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿y qué más? Con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Estamos viendo aquí también cómo es que también con la mente nosotros podemos amar al Señor, como dice Mateo 22:37. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, la renovación de nuestra mente. Pablo nos advierte de qué cosas debemos saturar nuestra mente entonces. ¿De qué? Debemos imponernos sobre los millones de pensamientos que hay en el mundo, de tanta información que a veces recibimos y estamos así como esponjas recibiendo tanta información. Mejor es que tengamos la capacidad de seleccionar lo que deseamos, bueno o malo, positivo o negativo. Entonces, meditar en la palabra de Dios no solo nos ayuda a buscar una vida correcta, sino que también nos mantiene enfocados en los pensamientos correctos. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Siga, hermano. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Muchas gracias, hermano. No vamos a entrar en detalles a qué significan estos 6 u 8 características porque sí podemos entender a qué se está refiriendo Pablo, ¿verdad? Acerca de lo honesto, las cosas verdaderas, honorables, justas, puras, amables, encomiables y las cosas que son dignas de alabanza. Pablo proporcionó estas cualidades que deberían definir las cosas en que pensamos, y esas cosas en que pensamos, las cosas que deben ser encomiables y dignas de alabanza. Cuando Pablo insta a los creyentes a llenar nuestra mente de estas cosas verdaderas, no se refiere al poder del pensamiento positivo, ¿no? No se refiere a eso. Sin más, pensar en cosas positivas no cambia la realidad de las cosas. Si nosotros solamente pensamos en cosas positivas, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y resulta que no se pudo. No, ¿verdad? Esos solamente son pensamientos positivos. Aquí de eso no estaba hablando Pablo. Él estaba hablando más bien, ¿verdad? Que nuestros pensamientos determinaran nuestras acciones. Algunos podrían argumentar entonces que estas características no son únicas o claramente cristianas. Alguien podría decir, ¿verdad? Si solamente lee Filipenses 4:8, podría decir, bueno, los libros de autoayuda, inclusive los filósofos morales, también ellos nos explican estas cosas. Entonces, ¿qué diferente es la Biblia de esos libros escritos por estos personajes, estos filósofos? O los libros de autoayuda. Quiero decir aquí, hermanos, hermanas, si pensamos así que el libro, la palabra santa del Señor, es solamente un libro de autoayuda o es un manual de instrucciones, estamos haciéndole un mal de servicio al Señor. Así que si yo solamente escucho este versículo, voy a asumir, ¿y qué es diferente la Biblia de los demás libros escritos por otros autores? También son libros de autoayuda, ¿no, verdad? Porque si ahora nosotros abrimos el contexto, ¿qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, que hermanos, que todo esto que el apóstol Pablo nos dice, que todo lo que es bueno, honorable, justo y digno de alabanza, que en esto pensemos, siempre lo tengamos presente en el pensamiento en Cristo Jesús. Y por lo tanto, y como consecuencia, dice el versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es la
promesa que al guardar estas cosas, hermanos, al meditar en ellas, al pensar en ellas, el Dios de paz estará con nosotros. Y a eso viene la tercera parte de este versículo. En esto pensar, dice Pablo, consideren bien. Esto significa más que mantener esas virtudes en nuestra mente, es reflexionar y meditar en estas para que dirijan nuestra conducta. No dejamos de hacerlo, inclusive, hermanos, cuando estamos en insomnio. En vez de que nosotros dejemos que las preocupaciones nos roben el sueño, permitamos que el Señor hable a nuestros corazones apesumbrados o preocupados, meditando en su palabra. El salmista dice así, Salmo 6:3, versículos del 5 al 6, nos dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Podemos mantener nuestros pensamientos correctamente enfocados mientras somos guiados por el Espíritu Santo e iluminados con la palabra de Dios. Estaremos expuestos a los muchos mensajes que el mundo nos arroja, como esta canción, ¿verdad? Y eso es una cuestión de broma. Pero debemos filtrarlos a través del filtro de la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios e incluso la memorizamos, nuestros pensamientos en esos momentos estarán en aquellas cosas que, como dice Pablo, son verdaderas, nobles, justas, amables, admirables, excelentes y dignas de alabanza. Meditar en la palabra de Dios, entonces, como dice el Salmos número 1, proporciona bendición y proporciona deleite cuando meditamos en ella de día y de noche. Nos ayuda en nuestra búsqueda de una vida recta. Nos ayuda a mantenernos enfocados en los pensamientos correctos que influyen en una vida correcta. Y aquí también otro salmo, hermanos. Estaba yo leyendo mi devocional el otro día y apareció Salmos número 19 y hablaba acerca, ¿verdad? Algo que no lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque es muy extenso, cuando dice, ¿verdad? Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted puede seguir leyendo, ¿verdad? Déjeme leer Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, fortaleza mía y redentor mío. Salmos 19:14. Padre, bendito Padre y Señor Celestial que está en los cielos, la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre. Venimos ante su presencia donde la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración para aprender más de su palabra. Y en esta mañana, bendito Padre, ponemos estas peticiones que fueron mencionadas en sus santísimas manos, para que usted, Padre bendito, de acuerdo a su santa voluntad, usted conteste, Señor. Síganos, Señor bendito, guiando en este día. Síganos cuidando y síganos fortaleciendo, síganos abriendo nuestra mente y nuestro corazón ahorita que vamos a la siguiente hora, Señor, que usted hable a través de nuestro pastor y nos siga abriendo a nosotros nuestros corazones y que no salgamos como llegamos, Señor, que su Espíritu Santo se rodee alrededor de cada uno de nosotros y que usted siga guiándonos y nos siga cuidando y que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria, porque todo se lo pido y se lo ruego. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. De nada.